había tenido ningún problema. Bueno, yo sí que los tuve, la prensa, bueno, cartas, tuve una severa reunión con Guy Verhofstadt, el jefe de mi grupo. Me multaron. No me tocaron dinero del salario, pero sí del dinero que tenía como diputada para eventos. Y aquí entro por primera vez como pagano a Javier Nart. Javier Nart, a quien tengo aquí delante de mí, no solamente ha sido un apoyo para mí maravilloso durante estos años en el Parlamento, sino que se ha dejado sablear porque él sabe que yo era hiperactiva en mayo, ya no tenía dinero y muchas veces tenía que acudir él ayudándome. Por cierto, este acto que van a disfrutar hoy está también en parte financiado, o en mucha parte, por Javier Nart, que lo sepan. Me gustaría un aplauso para Javier también. Bien, pues hace como un par de años tuve otra ocurrencia y esta era que quería hacer una exposición de fotografías sobre el constitucionalismo en Cataluña. Verán, yo quería que los diputados y el personal del Parlamento pasaran y vieran fotografías de la matanza de Hipercor, que vieran fotografías del atentado del cuartel de Vic, que vieran las fotografías. Yo no sé si está David Jiménez, el hijo de Jiménez Los Santos, por aquí, pero también estaba una fotografía de él, además de otras fotografías más festivas, porque estaba la llegada de Tarradellas, estaban los Juegos Olímpicos. Bien, pues por desgracia esta exposición, que iba acompañada del libro que presentamos hoy y también de la representación de Memorias de un bufón, la obra de Albert Boadella, porque yo pensaba que, Albert Boadella es uno de los más importantes dramaturgos europeos y era muy importante que viniera al Parlamento a completar este evento, hablando como un no nacionalista y todo lo que le había pasado en Cataluña. Por desgracia esto coincidió, no sé si se acordarán de esas pinturas que se expusieron en Arco de Serra sobre los supuestos presos políticos, y se intentó hacer esta exposición en Bruselas, no se les permitió, y ya saben lo que pasa en estos casos. La equidistancia esta que ustedes conocen, esto también sucede en las instituciones europeas. Claro, si les habían impedido a los independentistas, pues nos tenían que impedir a mí. Éramos iguales, unas fotografías que habían estado en prensa de cosas que habían sucedido en Cataluña, pues al mismo nivel que la propaganda independentista de aquellos señores. Esto tuvo mucha repercusión cuando se me impidió hacer esa exposición y la obra de Boadella. En la prensa, salió mucho en la prensa española, y para nosotros fue, bueno, un disgusto muy grande. La verdad es que tuvimos un gran disgusto, una pérdida también de dinero y de recursos, porque ya había ido gente de Albert a tomar medidas a la sala, etc. Y nos dejó en un estado bastante mohino, un poco deprimidos, y no queríamos saber nada ya de este tema, pero hace unos meses ya nos animamos y pensamos que esto podía ser un broche de oro, bueno, para un periplo en el Parlamento, que se podía cerrar con la presentación de este libro, un libro que tiene una serie de fotografías y está comentado pues una serie de autores que ustedes conocen, intelectuales muy conocidos, que comentaban estas fotos. Bien, pues estos intelectuales son, muchos de ellos son los que hoy van a participar en un par de mesas redondas que vamos a tener. Vamos a tener ahora una mesa redonda sobre constitucionalismo en Cataluña y luego otra, constitucionalismo en Europa, y entre las dos vamos a tener la actuación de nuestra artista Nobel, que nos va a sorprender con sus canciones. Posteriormente a la segunda mesa redonda vamos a pasar detrás, que vamos a tener ya el cóctel. Muy bien, pues les voy a decir quiénes van a formar parte de las mesas redondas. Vamos a tener la primera, la de Cataluña, la va a moderar Xavier Pericay, y vamos a contar con Ignacio Vidal-Fort, Míriam Tell, Marita Rodríguez, Joaquín Coll y Arcadi Espada. Vamos adelante, Xavier.
aquí a moderar. Gracias, Teresa. Muchas gracias, Javier, por la organización del acto. Son estar viejos amigos y compañeros de batallas. Siempre muy agradable. Muchas gracias por a todos ustedes. Que se supone que debo moderar. Yo les confieso que nunca he moderado igual. Siempre me han moderado a mí. No sé muy bien lo que tengo que hacer. Estoy convencido que me acompañan amigos altamente moderadas que no hará falta hacer lo que diga la vez. A mí me gustaría, para empezar, partir de algo que a mí me parece relevante en el tema digamos, que tenemos asignado, que es que el concepto mismo de constitucionalismo es un concepto, yo creo, muy reciente en Cataluña. Hasta el punto de que he tratado de hacer un poco memoria de los años de la transición y bueno, incluso las décadas posteriores, y el concepto mismo no era nunca utilizado. Es decir, aquí, por ejemplo, me acuerdo durante estos años lo que se reclamaba era libertad, amnistía, estatuto de autonomía, ¿no? La Constitución como tal y lo que la Constitución suponía nunca ha estado, creo yo, presente. Y ha sido más un fenómeno probablemente de tipo reactivo, a medida que el nacionalismo ha ido ganando espacio, que ha ido apareciendo también el concepto del constitucionalismo. Me estoy refiriendo a un concepto, digamos, de ámbito popular, no evidentemente a la parte académica, donde, como es natural, el constitucionalismo ha existido desde hace, bueno, no únicamente desde la presente democracia, sino desde mucho antes, ¿no? Pero me parece que esto es hasta cierto punto significativo. Y cuando hablamos aquí de constitucionalismo, nos estamos refiriendo a una época relativamente cercana. Entonces a mí me gustaría, si os parece, que empecemos un poco por ahí. Es decir, por qué la Constitución, lo que se supone que nos permite ser una nación de ciudadanos libres e iguales, por qué eso que llamamos constitucionalismo, y que entiendo yo que es la reivindicación, la defensa precisamente de esta España que nos dimos en el año 78, es algo que nunca ha estado presente como algo que el gobierno de España, durante al menos los primeros años, se viera en la necesidad de defender. Se celebraba el 6 de diciembre, se celebraba la Constitución y poco más, ¿no? Y en el caso concreto de Cataluña, cómo ha sido algo permanentemente hurtado del debate público. Si os parece, pues empecemos por ahí, me da igual, como soy también un moderador moderado, que empiece quien quiera. Tú misma, Marita, ¿quieres empezar? Pues venga, adelante. Buenas, muchas gracias, Teresa, por invitarme, y gracias a todos por venir. El constitucionalismo realmente en Cataluña no ha estado defendido por las instituciones, no solamente por el gobierno, bajo mi punto de vista, no solo por el gobierno, sino por otras instituciones del Estado. Hablo de partidos políticos, de la oposición, de los sindicatos. Es como si todo el mundo hubiera estado avergonzado de tener una Constitución que por otra parte es, yo creo que muy avanzada, homologable con otras constituciones de nuestro entorno, pero quizás por la herencia franquista la gente, o sea, no la gente, las instituciones como que no se creían que estábamos en un país democrático, y eso de defender la Constitución y todo lo que representa, sus propios símbolos, pues estaba ausente. Entonces, claro, por falta de una pedagogía, ha habido también un abandono
y como una vergüenza casi de España, que en todo caso se referían a ella pues como Estado español, como un trabajo de un alumno que hablaba de las plantaciones de maíz transgénico en el Estado español. Claro, o sea, un mal uso de la palabra, ¿no? Del concepto. Y su defensa, pues yo creo que durante décadas ha estado a manos de personas individuales, gente de mucha valía, pero libres pensadores, pero no muchos. Tampoco se puede decir que la intelectualidad catalana haya estado por la labor. Y en manos de algunas asociaciones cívicas, pues muy modestas en recursos y en prestigio, es prestigio cero. Prestigio, bueno, pues ninguneadas, denostada, y no solamente por los poderes locales o autonómicos, sino también por el Estado, por el gobierno central. Y así que, pues, ¿qué hemos podido nosotros hacer? Pues poco, pero creo que sí se ha creado, con la ayuda de, por supuesto, de gente y de movimientos cívicos en el País Vasco, de gente muy buena, de lo mejorcito del constitucionalismo. En el País Vasco hemos tenido lo peor y lo mejor, y de los movimientos cívicos también del País Vasco, del contacto con ellos, pues yo creo que hemos articulado, sobre todo con ellos, hemos articulado un discurso democrático, yo creo que potente, que no ha llegado a la gran masa, pero yo creo que está elaborado. Y bueno, pues poco más puedo decir de hablar de los éxitos y de los fracasos que hemos tenido también, ¿eh? Vas a permitir que te diga que prestigio mucho, ¿eh? Prestigio mucho, ¿no? Es verdad, otra cosa es si eso realmente ha sido reconocido, ¿no? Institucionalmente, pero prestigio mucho, tanto aquí como evidentemente en el País Vasco. En todo caso, ¿queréis seguir por ahí? ¿Por otro sitio? Sí, pues buenas tardes. Pues, agradecer al trabajo de Teresa que ha realizado desde el Parlamento de Europa y de sus colaboradores. Y bueno, un poco abundando en lo que decía ahora Marita, efectivamente ha existido un constitucionalismo cívico todos estos años que viene de lejos, del País Vasco. Creo que hoy nos enfrentamos en realidad a un problema enorme, ¿no? Porque creo que no sabemos hoy bien qué es el constitucionalismo, más allá de la definición de aquel que dice ser que ama la Constitución y defiende su espíritu y su letra. Tal vez sí del constitucionalismo que hoy creo que es la única institución que lo está defendiendo, que es el Poder Judicial, lo estamos viendo claramente. Pero más allá de ese hilo cívico, ¿no?, constitucionalista, y del papel del sistema judicial, hoy no sabemos políticamente qué es el constitucionalismo y no sabemos quiénes son los constitucionalistas. No solo de Cataluña, en el conjunto de España, ¿no? Pues claro, no basta con ser antiindependentista para ser constitucionalista, ¿no? Tenemos el caso de Vox, es un partido nacionalista español, extrema derecha, no es constitucionalista, me parece a mí. En fin, ellos dicen que sí, pero yo creo que difícilmente puede pensarse que es constitucionalista, por muchas razones, ¿no? No es suficiente tampoco con no ser independentista, ¿eh? El caso de, bueno, el mundo de Podemos, no son independentistas, bueno, los otros en Cataluña que flirtean, ¿no?, pero parece que cada día menos. Está claro que cuando nació, es decir, era mucho más discutible su constitucionalismo, hablando de un proceso constituyente, ¿no? Últimamente Pablo Iglesias ha moderado y ahora enarbola la Constitución en los debates electorales, ¿no? Pero no parece claro, ¿no?, que sea un partido constitucionalista, tampoco, ¿no? Por lo menos hay dudas en muchos aspectos, ¿no? Pero es que tampoco está claro que aquellos partidos que apoyaron el 155 para tener una foto más definida, pues, bueno, hoy en día se reprochan mutuamente que no son constitucionalistas. Hemos visto estos últimos años, ¿no?, en el que PP y Ciudadanos han negado al PSOE que sea un partido constitucionalista, ¿no? Entonces, uno de los argumentos, ¿no?, para no pactar entre ellos, ¿no?, es muy grave, parece a mí, ¿no? Y efectivamente también hay una crítica del PSOE hacia PP y Ciudadanos,
historia constitucional, en fin, no quiero abrir un debate de partidos, pero esta es la realidad, digamos, ¿no? No sabemos quiénes son los constitucionalistas, ¿no? Y claro, esto es un problema enorme para aquellos que desde Cataluña, pues efectivamente nos reconocemos en este constitucionalismo cívico que viene de lejos, que es muy plural, ¿no? Que ha sido ninguneado y que efectivamente sabemos que en fin, la lucha va para largo, ¿no? Entonces nos sentimos, en fin, muy huérfanos, ¿no? Por esta falta de claridad política en el que es el constitucionalismo y quiénes son los constitucionalistas. Buenas tardes. Elisa, muchísimas gracias. Nos ha recibido en el Parlamento con cariño total a la Asociación Catalana, a Pilar y a tantos que hemos ido a comunicar a Europa que era lo que querían en Cataluña. Gracias a ti y a tu equipo, y ojalá que desde Europa o desde cualquier otro lugar pueda seguir haciendo la labor que se está haciendo hasta ahora. Buenas tardes. Yo la verdad es que me gustaría contaros lo que acabo de descubrir hace muy poco. Y es que poniéndome ante el espejo de lo que contaba ahora King Coy, a mí me parece que mucho más importante que identificar a los que son constitucionalistas es identificar a los que van contra la Constitución, a los que se quieren cargar a la Constitución. Y me temo muchísimo, y siento muchísimo decir, que hay muchísimos más nacionalistas de lo que nos pensamos, a pesar de que en estas últimas municipales el número de votos han bajado. Y yo creo que hay muchos más nacionalistas de lo que nos pensamos, porque hay mucha más gente que cree que se puede acabar con el nacionalismo sentándose a hablar fuera de la ley, sentándose a hablar con gente que no utiliza los mismos términos, con los mismos significados, todos, que se puede hablar y que el diálogo se puede admitir como un chantaje. Todo esto es lo que yo creo que nos está acosando y acuciando como un problema en Cataluña. El problema que tenemos en Cataluña es que la Constitución es lo más cercano a la realidad que hemos construido entre todos, y el nacionalismo es lo más cercano a la ficción, a una ficción que la mayoría de nosotros no queremos. Entonces, la verdad es que lo que he descubierto hace poco es que en el PP hay nacionalistas, en el PSC hay nacionalistas, en Ciudadanos hay nacionalistas, en Podemos, aquí hay nacionalistas. Siento decíroslo, pero yo creo que hay nacionalistas que no saben que son nacionalistas, que sencillamente, como la señora Ada Colau, dice que no son nacionalistas, pero es que yo no conozco ningún extremista, ningún racista que diga que es racista. Todos te dicen que no son racistas, pero dicen, yo no quiero que en mi escalera haya un negro. Mire, perdone, usted me dirá a mí que no es racista, pero resulta que usted es racista. Y esto es lo que ocurre con los nacionalistas, que hay muchos que se definen como no nacionalistas, pero lo son. Lo son porque son supremacistas, lo son porque van contra lo que hemos pactado todos entre todos, lo son porque quieren excluir a catalanes de Cataluña. Y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos a la realidad y, en la medida de lo posible, comunicar lo que ocurre de verdad en Cataluña, en Europa, en el resto de España y, a ser posible, en el mundo. O sea que yo creo que tenemos ahí una misión importante que hacer. Ignacio, ¿quieres intervenir? Bueno, todo lo que dicen mis compañeros me parece muy razonable. Solo añadiría quizá una anécdota. Me acuerdo de Soletura, aquel político catalán que fue, creo, de los padres de la Constitución, estuvo ahí en una gestión de la Constitución y que él contaba, creo que en sus memorias, que eran bastante interesantes, por cierto, que durante unos años se dedicó a lo que él llamaba el trabajo de transitólogo, es decir, que tanto él como algunos otros altos políticos españoles circulaban por los países del este de Europa cuando se había desmoronado el sistema comunista e intentaban pasar, digamos, a una democracia o de estilo occidental, capitalismo occidental, procurando evitar las guerras intestinas. Y entonces el prestigio que tenía todo el proceso para llegar a la Constitución y la operación de su cambio de régimen era enorme en todo el este de Europa. Yo lo sé porque lo vi ahí. Y también, quizá todos recordaréis también, que eran unos años de una exaltación enorme. España parecía un país con una vitalidad grande, estaba toda aquella fusión que
enseguida desembocó en el llamado del sindicato. Hay en parte lo que dice Marita, a la que me ha gustado mucho, coincidir, porque conocí en circunstancias muy desagradables. Ella dirigía una asociación y cada vez que ETA cometía un crimen organizaba una manifestación, una reunión silenciosa, una concentración silenciosa al lado de Hipercor, precisamente, donde nunca vi a ninguno de aquellos políticos que la miraban con un recelo, que nos miraban a los que íbamos ahí, aquella cosa que era bastante tétrica y desagradable, porque eso es raro en aquella salida de Barcelona. Nunca vi ningún político que se acercara por ahí, seguramente con el terror característico de los políticos a ser identificados con algo vagamente relacionado con España o con una reivindicación de la democracia. Hay ese complejo, por supuesto. Está enraizado, no me voy a extender más porque somos muchos y nos habla de muchas cosas, está enraizado también con el problema constitucional de que las terceras fuerzas que existen en casi todos los países, que sirven para romper los bipartidismos, en España tienen la perversa característica de que esas terceras fuerzas son nacionalistas, de manera que todos, tanto izquierdas como derecha, tienen que pactar continuamente con ellos cuando no consiguen las mayorías absolutas. Entonces, ¿cierras la primera ronda? Cierro. Bueno, primero yo quiero agradecer a Teresa profundamente su trabajo. Probablemente su trabajo sea consistido en ser una especie de dique contra el nacionalismo en Europa, que me parece una cosa muy importante, sino que ha tenido una vertiente intelectual, a mi juicio, imprescindible. Teresa, a través de Romain, ha intentado acercar las decisiones de la política a la ciencia, es decir, en la mejor tradición de lo que hoy es el pensamiento contemporáneo, ha tratado de que los políticos tomaran informadamente sus decisiones. He de decir que Teresa, que fue una de las fundadoras de Ciudadanos, fue una de las personas que firmó el manifiesto inicial de Ciudadanos, fue también la persona de ese grupo que más trabajó por Ciudadanos. Y lamento mucho que hoy su partido lo haya ignorado de una manera casi indigna a la hora de que pudiera continuar su trabajo en las instituciones europeas, como decía. Esto es lo primero que quiero decir sobre Teresa. Y respecto a la pregunta de Javier, una pregunta muy interesante en el sentido de por qué el constitucionalismo tardó tanto en llamarse así mismo. Tiene razón Ignacio cuando habla del prestigio notable que efectivamente España tenía, y lo digamos ya en las transiciones del Este, pero también en Hispanoamérica, respecto al modelo de su transición. Yo ahora, por circunstancias estoy escribiendo un libro que va un poco sobre eso, estoy volviendo a la prensa de la transición y a la prensa que leía, etc. Y la verdad es que es inimaginable reproducir hoy la fiesta española. ¿En qué consistió la fiesta española de la Revolución Constitucional? Realmente era un ambiente de una cordialidad y de una unidad democrática completamente extraordinaria. Solo, evidentemente, empañado en aquel momento por el asesinato cotidiano que sucedía en el País Vasco. Pero desde luego nada que ver en Cataluña con lo que hoy se respira en Cataluña. En fin, ya es un tópico decir que en Cataluña más del 80% del censo votó favorablemente a la Constitución, pero detrás de esa cifra hay, os lo puedo asegurar, había un ambiente de extremada unidad en torno a ese proyecto cívico. Y eso sucedía, a mi juicio, por una razón que se ha olvidado de manera realmente misteriosa. La Constitución española no es nada más que la tercera España. Es decir, no es nada más que el viejo proyecto de Madariaga, sobre todo, y de tantos otros, del Pacto entre Españoles. Es
La Constitución española es un pacto entre los independentistas y Blas Piñer. Así decirlo, entendemos. Estos son los extremos que de alguna manera querían impedir, y de hecho en el 81, como ahora, se dio un intento de golpe de Estado para anular ese pacto español, y efectivamente la Constitución no fue nada más que la tercera España puesta por primera vez en la historia española, es decir, la tercera España madariaga, la tercera España Chávez Nogales, pequeño Nogales liberal, etcétera, etcétera, puesta de manifiesto, encarnadamente, articuladamente en un texto. Y que evidentemente eso ahora sea atacado, evidentemente no puede ser atacado nunca en nombre de la democracia, sino que puede ser atacado siempre en nombre de esos extremos. Es decir, que el partido Vox y el Esquerra Republicana coincidan en sus objetivos anticonstitucionales, es decir, que uno pretenda liquidar el Estado de las autonomías y otro pretenda liquidar no solamente el Estado de las autonomías, sino el Estado, evidentemente tiene una gran lección pedagógica que dar a los demócratas españoles, sobre todo a la necesidad de defenderla y a la necesidad, sí, al final, de ser, como tú decías, Javier, profundamente constitucionalistas. Si os parece, podemos situarnos un poco en esta fase, habiendo analizado un poco estos orígenes ya lejanos, digamos, de la democracia española. Yo creo en este punto que incluso el uso terminológico de democracia en lugar de constitución ha sido en gran parte también una forma, un eufemismo, para no hablar muy a menudo de la constitución, lo que ha permitido luego que la democracia sea, en el caso concreto de Cataluña, se pusiera como un valor por encima de la ley, como si realmente la democracia fuera algo etéreo que no estuviera vinculado a un texto legal, a un acuerdo, efectivamente a esa tercera España de la que hablamos. Creo que por ahí ha empezado, digamos, empezó mal la cosa y luego ha acabado, o no ha acabado todavía, pero ha ido empeorando de forma cada vez mayor, ¿no? En todo caso, y precisamente dada la situación en la que en este momento nos encontramos, habría que hablar un poco de lo que se puede hacer y habría que hablar un poco también de, digamos, hasta dónde se puede llegar en este momento, y yo diría que desde dos ámbitos, también del ámbito de la sociedad civil, aunque lo de la sociedad civil, más allá de las simpatías que todos podemos tener por la sociedad civil catalana, yo creo que también, por ejemplo, en el caso catalán, en que gran parte de la sociedad civil está colonizada, de lo que se entiende por sociedad civil en un estado relativamente normal, está colonizado por el propio nacionalismo, pues a veces es engañoso, creo que es mejor hablar también de movimientos cívicos, que es verdad que han existido, antes Marita se refería a ello, han existido en el País Vasco, aquí, y que son, de algún modo, aquellos que ponen en marcha estos procesos, o han puesto en marcha muy a menudo estos procesos de reivindicación de lo que representa la Constitución y de oposición frontal a lo que representa precisamente el nacionalismo. Me gustaría que dijerais, comentarais un poco qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer desde el ámbito civil, desde el ámbito cívico, como queráis, y qué es lo que hay que hacer también, evidentemente, desde el ámbito institucional, desde el ámbito de estos partidos, sean lo que sean, y tengan dentro de sus filas a lo que tengan, pero de estos partidos que, al menos de forma declarada, se manifiestan o se proclaman constitucionalistas, ¿no? Por ahí, no sé quién quiere empezar a hablar un poco de esto. Yo mismo, si quieres. Pues sí. Me acuerdo que hace unos años hablaba con Joaquín Coy, que es un hombre al que yo siempre con un interés incluso excesivo, que esto me gustaría verlo escrito aquí, me ha gustado pensarlo yo y tal, pero se lo ha ocurrido a él, lo ha escrito a él. En aquella ocasión le dije, ¿tú crees que hay algo que hacer? Y me dice, hombre, si nos ponemos en esta actitud, desde luego no hay nada que hacer. Es decir, me dio una especie de baño de optimismo, de activismo. No creo que se pueda pedir mucho más a una
sociedad civil o una sociedad cautiva, prisionera de un dominio extendido durante décadas. No hay solución posible. En estos momentos tenemos en Cataluña toda una provincia, la provincia de Girona, y parte de otras provincias, que viven completamente al margen, no de la Constitución, sino del Estado, de todo lo relativo a España. Solo se me ocurren dos líneas de acción. Serían una represiva, es decir, una conciencia permanente de las fuerzas del Estado de que hay un problema irresoluble prácticamente en los próximos años y que hay que estar muy encima de él con medidas represivas, y otro que sería, digamos, una línea seductora que no tiene nada que ver con eso de el cariño que implican los catalanes y todas estas tonterías que se suelen decir, sino pienso más bien, por ejemplo, en la experiencia de lo que está pasando en Bruselas, donde me han dicho que la misma lucha de flamencos y valones por apoderarse, por retener, digamos, la capital, hace que la presencia, que sea en estos momentos una de las ciudades culturalmente más interesantes. Todo lo que es francés se estrena primero, culturalmente hablo, ¿eh? Y es que creo que esa labor de seducción tiene que ser básicamente cultural. Todo lo que se estrena en Francia se estrena primero en Bruselas. Luego quizá Teresa me desmiente o me confirma esto. Pero los flamencos, que no tienen una cultura realmente muy viva, muy activa, con que tienen, por supuesto, cultura, es una sociedad muy rica y trae estrenos de la Royal Shakespeare Company, etc. De manera que los bruselenses están seducidos por una presencia cultural de los dos mundos, por decirlo así, de los dos países, enorme. Yo creo que esto es lo que habría que hacer en Barcelona, porque no hay mucho más. Creo que debería instalarse evidentemente el Senado en Barcelona. Esto cambiaría la imagen política de la ciudad. Creo que habría que instalar una sede del Teatro Nacional Español en Barcelona. Creo que habría que instalar una sede del Museo del Franco de Barcelona, y tendría que hacerse muchas más cosas en ese sentido. En todo caso, bueno, tú has planteado las dos vías como alternativas, pueden ser perfectamente complementarias. Es decir, no, lo digo simplemente porque, claro, no es inimaginable, digamos, la necesidad de utilizar una vía, la posibilidad también de utilizar efectivamente, sin duda. Seguid entre vosotros. Miriam. Bueno, desde Sociedad Civil Catalana yo creo que se ha hecho muchísima labor. Ha habido muchísima gente que se ha presentado voluntaria y que se ha convertido en muchas ocasiones en héroes en su entorno, porque tenían muchas dificultades, desde profesores, funcionarios, amas de casa, que les costaba muchísimo, madres de familia que llevaban a niños al colegio, que les costaba muchísimo sencillamente relatar la realidad que estaban viviendo ellos. Y yo creo que uno de los importantes pasos que tenemos es identificar las cosas. Si nosotros nos engañamos porque nos vale el placebo analgésico de cambiar el nombre también a las cosas para no tener que enfrentarnos a ellas, pues en realidad estamos haciendo un flaco favor, porque estamos alimentando el nacionalismo. Entonces yo creo que lo fundamental es reconocer las cosas, asumirlas y luego comunicarlas. Y para eso Europa yo creo que es un escenario ideal, perfecto, porque en Europa ocurre lo que ocurre aquí en muchos otros países, y que podamos hacer nosotros de altavoz de lo que ocurre en otros países y ellos de altavoz de lo que ocurre aquí, en asociaciones que nos damos credibilidad unas a otras. Yo creo que es muy importante, porque parece que todo el mundo sabe lo que ocurre aquí, y no es verdad. Yo recuerdo que vino el Roto una vez, invitado por el FLAC, estuvo Ignacio Vidal-Folk hablando con él, y el Roto, que es una persona que se dedica a la política y que escribe en El País, escribe con sus viñetas, pero está escribiendo política en El País continuamente, se quedó alucinado de lo que ocurría en Barcelona. Y otra anécdota que me demostró lo poco que se sabe lo que ocurre aquí, es que fuimos con Teresa Freixes y con Pepe Rossinyol, expresidente de Sociedad Civil Catalana, fuimos a Bruselas. Y nos fuimos a ver a Neumans, no sé si se pronuncia exactamente así, el presidente flamenco, y le fuimos a contar quiénes éramos nosotros, Sociedad Civil Catalana, y qué hacíamos. Cuando nos recibió,
Teresa y yo casi bajamos la cabeza porque su gesto era tan agresivo, y cuando nos sentamos nos dijo que cómo teníamos la cara de ir allá, nosotros, a explicar algo que ocurría aquí, cuando estábamos siendo cómplices de un Estado represor que no permitía la democracia. Bueno, cuando nos encontramos un señor que estaba tan alejado de la realidad que nosotros vivíamos, armados de paciencia, con una sangre fría de la que yo por lo menos carezco, por suerte Teresa y Pepe hicieron gala de ella, le explicamos con datos, porque les dijimos que nosotros representábamos a muchos sectores de ideologías diferentes, con lo cual no podíamos hacer interpretaciones. Lo único que íbamos a hacer era darle datos, y empezamos a darle datos de lo que era Cataluña y qué relación tenía con el resto de España. Cuando le dimos los datos que llevábamos, además, algunos apuntados, Neumans nos dijo, bueno, pero es que, ¿tendríais que hacer algo para la educación? Y le dijimos, no, pues sí, es competencia de Cataluña. Bueno, pero quizás deberíais, no, pero sí, la policía también es competencia de Cataluña. Bueno, pero deberíais. Al final el señor Neumans, cuando supo además el dinero que tenía Cataluña, la autonomía de Cataluña, dijo, bueno, le dio un codazo a su colaborador diciéndoles que están mejor que nosotros. Y cuando terminamos la conversación, yo le dije al señor Neumans, es que perdone, usted que acaba de decir que es el presidente del Parlamento de todos los flamencos, nosotros, con un independentista así, también estaríamos contentos. Nosotros en Cataluña no estamos, nadie, yo creo, en contra de que exista el separatismo. Estamos en contra de la idea del separatismo los que lo estamos, pero no creemos que debamos anular una ideología como la del separatismo. Lo que creemos es que es una ideología que se tiene que llevar a cabo a través de las vías legales. En ese sentido yo creo que falta muchísima información, y por eso ahora mucha gente estamos trabajando para un proyecto europeo y poder asociarnos con muchas otras zonas de Europa que tienen los mismos problemas que nosotros, y dar a conocer cuál es la realidad que estamos viviendo aquí. ¿Quieres seguir? Bueno, yo quisiera puntualizar algo con lo que no estoy de acuerdo, que se ha dicho aquí, creo que ha sido alcalde, no sé qué ha sido, que son inconstitucionalistas, Vox, por ejemplo. A ver, la ideología de Vox puede ser de derecha, de extrema derecha, de lo que se quiera, pero ellos no proponen una ruptura como han propuesto los nacionales. No que no lo han propuesto, es que la han intentado llevar a cabo, de cargarse la Constitución, de pasar del Estatuto de Autonomía con violencia, sí, con violencia. Lo han intentado. Esto Vox siempre ha dicho que les gustaría acabar con el estado de las autonomías, pero tendrían que tener la mayoría suficiente. O sea que creo que es justo marcar una diferencia y no situarlos en el mismo plano. Y después lo de las soluciones, desde luego, muy complicado. Muy complicado, pero creo que no basta con la sociedad civil. La sociedad civil solo si alcanza una masa crítica suficiente para ser influyente en los partidos, podríamos cambiar la situación. Pero creo que esa masa crítica, a pesar de los éxitos tan tremendos que son de agradecer, ¿no?, por la labor que realizó Sociedad Civil Catalana en los momentos más delicados de la situación, es de agradecer y que lanzó mucha gente a la calle, pero creo que no se ha alcanzado la masa crítica suficiente como para tener verdadera influencia en los partidos. Entonces, de parte de la sociedad civil encuentro muy difícil cambiar el curso de las cosas. Las instituciones se tienen que implicar. Ya no hablo solo del partido del gobierno, de los partidos de la oposición. Yo no sé cómo se podría penetrar con algo de pedagogía en los sindicatos, ¿no? Y el Estado, todas las autonomías, otras autonomías. Es que las otras autonomías también son Estado. No han dicho nada, se han dejado comer el terreno. Aragón sabe de lo que se publica en los libros de texto de aquí. No han dicho nada hasta hace poco. Y ha habido informes de libros de texto, no de ahora, que se ha realizado una labor muy importante en este sentido, sino de hace décadas, que ya se presentó por parte de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, pues, un informe de lo que pasaba con los libros de texto.
se pronunció la Real Academia de Historia, no solo con los libros de texto de aquí, sino de otras autonomías. Y saltaron los nacionalistas a degüello, que tuvieron que retirarse, casi pedir perdón por haber dicho que había que tener un poquito de cuidado y defender un poco lo común. Entonces, claro, ¿cómo incidir? ¿Cómo hacer que el resto del Estado se implique en la defensa del propio Estado? Yo no tengo más que la labor esa de pedagogía y también la labor coercitiva, pero ¿cómo se puede estar consintiendo que se estén saltando a la torera todas las leyes que tengan a los ciudadanos que teóricamente el Estado nos tiene que proteger de nuestros derechos, que no están defendidos? Yo no veo que tenga yo más derechos ahora que hace 5 años o que hace 3 años o que tuviera más con la implantación del 155. Aquí hay muchas cosas que corregir y yo no sé si desde Europa a lo mejor se puede echar una manita, ¿no?, para las instituciones, decir, oye, en fin, que están pasando cosas graves, que siguen ocurriendo. Es que no se puede tolerar que teniendo tantas sentencias favorables a la libertad lingüística, antes del 94, 35 sentencias favorables a la libertad lingüística en las comunidades con cooficialidad. Hasta el 94, que el propio Constitucional modifica su propia doctrina y entonces, en el caso de Cataluña, apuesta por la conjunción lingüística. Pero tampoco se respeta. Y después hay una sentencia de 2010 sobre el Estatuto de 2006 y no se respeta y no pasa nada. Entonces, claro, aquí hay un montón de gente que quiere que sus hijos pues tengan más oportunidades. Y esas oportunidades se la da una educación, por supuesto, en su lengua. Porque es la forma mejor de educar a un niño, en su lengua, y luego que hagan las transferencias lingüísticas correspondientes. Y que si un sector de la población tiene sus derechos reconocidos, constitucionales, no puede mirar todo el mundo y todas las instituciones a otro lado y decir, aquí no pasa nada. Aquí pasa que no se está dando la conjunción lingüística y que hay unos niños que se educan en su lengua y a otros se les impone otra lengua, y eso origina dificultades de aprendizaje. Y claro, mientras que todo esto se acepte al final como la normalidad cotidiana, pues no podemos cambiar las cosas. Yo no he dicho que Vox y los independentistas sean lo mismo, ¿no? Yo he dicho que son igualmente despreciables, que es una cosa distinta. Por lo tanto, son igualmente despreciables por una razón solo, ¿no? Porque son nacionalistas. Y como son nacionalistas, para ti me da igual que sean nacionalistas checoslovacos, ¿no? O sea, me traes incluido. Son nacionalistas. Pero en cualquier caso, esa no es la discusión. Quería traer eso ahora no para hablar de Vox, digamos, ni para hablar de eso. Quería traerlo porque me parece que eso es la emergencia de Vox acaba de cerrar el círculo del pacto de la transición que yo decía. Es decir, Vox es igual que Vox no quiere el Estado de las Naciones. Había había una poca gente en España en el 78 que no quería el Estado de las Naciones. Y había otra poca gente en España en el 78 que quería el derecho de autodeterminación. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora. Y evidentemente yo reivindico la necesidad de que las personas que creemos en la democracia, creemos en el constitucionalismo, y nos va bien esto, nos va bien la tercera España, con todos sus problemas y con todos sus conflictos y con todas sus idas y venidas, la defendemos. Eso es el tema este que Anita amablemente ha sacado a relucir. Pero luego hay una cosa que realmente me preocupa mucho de lo que ha dicho Ignacio, ¿no? Vamos a ver. Realmente pensar después de lo que se ha vivido en Cataluña en estos años, que la cuestión es seducir a los pobrecitos catalanes que han vuelto a ser martirizados por un Estado intolerante, me parece que es simplemente poner las bases de lo que es.
los catalanes nacionalistas necesitan una serie de cosas muy evidentes. La primera es la ley. Nosotros hemos tolerado que el señor Jordi Pujol dijera durante décadas auténticas estupideces, auténticas inmoralidades, y lo hemos tolerado porque era un señor que se mantenía, robaba, eso sí, pero se mantenía dentro de los límites de la democracia. Y dentro de la democracia lo hemos combatido como hemos podido, con escaso éxito, todo se ha dicho, pero en cualquier caso él estaba dentro de la democracia. Pues ahora no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que ha pasado ahora es que hay una serie de personas que han decidido saltarse la ley. Por lo tanto, lo primero es la ley y la cárcel. Claro, porque eso es evidentemente la respuesta que merece. O sea, ¿cómo para volver al otro extremo, cómo la ley y la cárcel desesperó? Es verdad que luego los indultaron, y los indultó, por cierto, un gobierno socialista, de la Armada, que esto se olvida muchas veces. Fue Felipe González quien indultó a Armada. Pues que los indulten, que la política haga lo que le parezca. Pero eso de que ahora nosotros tengamos que seducir otra vez, ¿pero seducir a quién? Pero además, ¿en razón de quién? ¿Pero qué merece? O sea, primero, que son gente no demasiado agraciada para seducirlo. Es decir, o sea, para empezar, me parece que, aparte de sus características físicas visibles, hay una cuestión moral muy importante. Es decir, lo que hay que hacer con el nacionalismo no es pretender seducirlo. Lo que hay que hacer con el nacionalismo es combatirlo. Y, por cierto, como decía Miriam, combatirlo en la perspectiva europea. El nacionalismo sigue siendo, después de 80 millones de muertos, el principal problema de Europa. Y entonces, pensar que en términos locales nosotros hemos de tener con esta gentuza que han llevado al país a la ruina y a la fractura social, una actitud condescendiente, o una actitud no solamente condescendiente, sino de seducción, bueno, eso me parece que es el peor de los caminos. O sea, yo prefiero, antes que seducir a un nacionalista, prefiero que declare la independencia. O sea, de verdad, es algo puramente físico. O sea, no, mire, oiga, usted ha ganado, construya el país que le dé la gana. Es decir, pero no pretenda que yo a usted lo seduzca. Estaré un minuto solamente. Quizá la palabra seducción no es la adecuada. Lo que yo quería explicar con las propuestas puntuales que he explicado aquí es que el imaginario común que nos une con todos los demás, el imaginario cultural español ha desaparecido de Barcelona, de Gerona y de buena parte de Galicia. Y ese imaginario, como ha desaparecido al margen de cuestiones morales y al margen de cuestiones jurídicas, tiene que ser o debería ser reintroducido en Cataluña, que es lo que no pasa ahora. Y por eso he dicho Museo del Prado, digo, Senado, Teatro Nacional Español, etc. Gracias. Joaquín, por favor, sí, y cerramos. Rápidamente llegamos al punto final, que siempre es el punto más interesante, ¿no? Porque ahí es donde aparecen las divergencias profundas en el constitucionalismo, ¿no? Que es qué hacer, en definitiva, ¿no? Pero enlazando, como decía Ignacio inicialmente, viendo una conversación que tuvimos cuando yo otra vez era algo más optimista que soy ahora, de decirlo, tal vez porque estaba menos cansado, pero seguramente habría añadido ser más pesados que ellos, ¿no? Es decir, en relación a lo que se hace desde el movimiento cívico y, por tanto, pues, en fin, toda la cantidad de asociaciones que se han fundado a lo largo de estos años y que han hecho un trabajo realmente heroico, pero que efectivamente yo creo que difícilmente pueden hacer mucho más. Siempre se puede hacer más, ¿no? Seguir siendo más pesados que ellos, pero eso tiene un límite, ¿no? Y el límite es la discusión, esta última que estamos teniendo, ¿no? Y que se entronca también con la posición de los partidos políticos. Porque claro, tenemos a los partidos políticos llamados constitucionalistas más peleados que nunca, ¿eh? Es decir, el nivel de insultos, de descalificaciones que hemos escuchado en el último año entre líderes políticos y partidos políticos supera a las descalificaciones que se han hecho los propios independentistas, que siempre decimos que están muy peleados y a punto de enfrentarse de manera definitiva, ¿no? Entonces,
claro, hasta que la cuestión territorial no se saque de la lucha partidista, será imposible, sinceramente. Esto para empezar. En segundo lugar, no se trata de seducir a los nacionalistas, se trata de fortalecer el proyecto común. Por tanto, yo creo que es un grave error plantearlo siempre como aquello que se propone, en fin, discutible, por supuesto, ¿no? Ahora Ignacio hace algunas propuestas y hay otras, ¿no? Como una ley de lenguas, que siempre ha estado un poco en el tintero. La semana que viene se presenta, por cierto, el libro de Merceville Rubias por una ley de lenguas. En fin, vale la pena, yo creo, que discutirlo, y muchas veces la crítica que se hace de algunos ámbitos del constitucionalismo es: esto es para contentar, ¿no? Y no es para contentar, es para fortalecer el proyecto común, el proyecto común español, ¿no? Bueno, por lo tanto, hay un debate que yo creo que, en fin, habrá que hacer, pero este debate es posterior a una cuestión básica, y es que los partidos constitucionalistas, y ahí yo coincido absolutamente con Arcadi, que efectivamente hay unas líneas, porque creo que no se puede ser constitucionalista desde el nacionalismo español, igual que no se puede ser constitucionalista desde el nacionalismo catalán, es decir, o no se puede ser liberal, vaya, por tanto, no se puede ser liberal, no se puede ser constitucionalista, liberal en un sentido amplio, ¿no? Por supuesto, más allá de otras adscripciones ideológicas, ¿no? Por tanto, si no se tienen claras tampoco estas líneas rojas en la política de pactos, pues vamos al desastre. O, para decirlo de una manera, no al desastre, pero no saldremos de este empate de impotencias en el que estamos instalados, porque ellos luchan contra la ley de la gravedad y por tanto no va a haber secesión, pero efectivamente nos amargan la vida porque son más pesados que nosotros, porque son unos fanáticos y encima tienen el poder en Cataluña. Y bueno, y tenemos lo que tenemos a nivel político, unos partidos absolutamente peleados, sin ninguna estrategia de Estado. No ha habido nunca una estrategia de Estado, ni en el 14, ni en el 17, que al final, bueno, se hizo el 35 de esa manera, ni existe ahora. Entonces, bueno, hasta que esos problemas macros no se superen, no podemos entrar en este debate tan apasionante sobre qué hacer en cuestiones concretas. Bueno, gracias, Joaquín. Ya ven que al final se iba animando la cosa, pero nos dicen que... Bueno, muy rápido, La ley de lenguas. Vamos a ver. Es que... Bueno, yo solamente quiero decir una cosa. ¿Cómo se compatibiliza? O sea, una de las cosas fantásticas que nos distinguen de Bélgica es que nosotros tenemos una cosa que se llama una coine. Es decir, nosotros tenemos una lengua que atraviesa efectivamente todo el territorio, no solamente físico, político y moral español. Entonces, mis amigos constitucionalistas que están porque esa coine se debilite, no entiendo cómo pueden hacerlo en nombre de fortalecer el proyecto español. Vamos a ver, el castellano no es que sea una lengua más importante, ni mejor, ni nada que el catalán o el vasco y tal, ¿no? Simplemente es una lengua más poderosa. ¿Y por qué es más poderosa? Es que es democráticamente más poderosa, porque es la lengua en la que nos entendemos todos. Entonces, yo no puedo comprender, y lo digo por Juan Claudio Ramón, por Merceville Rubias, por algunas de las cosas que tú mismo has escrito. Yo entiendo que los nacionalistas digan eso. Entiendo que los nacionalistas pretendan que esa coine se debilite. Pero lo que no entiendo es que eso se puede hacer en nombre de fortalecer el proyecto común. A mí me gustaría que me lo explicarais esto. Me gustaría muchísimo. Porque no lo entiendo, ni nunca lo he entendido. Porque efectivamente tenemos un programa y hay que tratar de cumplir mínimamente con el horario. No, pero ahora no vamos a seguir por ahí. Bueno. 3 segundos. No, porque entonces en ella entras tú y yo. Simplemente, el debate sería entre lengua común y lengua compartida. Bueno, pues por la común, pues nada, por la común. Muchas gracias, Marita, Ignacio, Arcadi, Joaquín, Miriam. Y nada, les dejamos ya con la siguiente actuación.